Buenos días, mi nombre es Andrés Barrios, estudiante de Arquitectura de la Universidad Santiago Mariño, cursante de la materia Estructuras 4. Esta materia, nuestro facilitador fue el profesor arquitecto Abraham Carrero. Este video se trata sobre cómo desarrollamos nuestro proyecto de estructura. Esto fue un proyecto basado en la madera, en el uso de la madera. Cuando hablamos de un proyecto basado en el uso de la madera, hablamos de cómo nos adaptamos debido a la situación y a la necesidad del usuario al desarrollar este proyecto. En mi caso, el proyecto fue basado en un muelle y un observatorio. Este proyecto llevó varias etapas. La primera etapa fue la etapa de cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a diseñar, en qué nos íbamos a basar. Nos basamos en el parametrismo. Al hablar del parametrismo, hablamos de las uniones de la misma figura de acuerdo a muchas repeticiones, creando una forma en total. Mi proyecto fue inspirado en el Museo del Louvre, ubicado en París, Francia. Cuando hablamos de la inspiración de la materia, hablamos de cómo una simple forma en repeticiones puede llegar a ser una mucho más compleja y con un uso mucho más particular. La etapa siguiente a esta fue cómo íbamos a utilizar la madera en base a parametrismo y cómo lo íbamos a unir. Para esto se desarrolló un proyecto en el cual uno de nuestros pilares principales estuviera anclado en agua. Este proyecto se desarrolló utilizando diversos materiales y diversas uniones con sus respectivas dimensiones y sus respectivos anclajes de acuerdo al ángulo y de acuerdo al tamaño de la columna o viga, debido a que es de madera y esta necesita un refuerzo por sus pesos a soportar. Este proyecto se desarrolló, en mi caso, como un muelle y un observatorio, creando un estilo paramétrico en el borde de una bahía, creando el acceso a un muelle y creando una escalera independiente al observatorio. Para este proyecto se desarrolló con madera de roble, de teca, se utilizaron gaviones, se utilizó vidrio resistente, vidrio laminado, entre otros materiales que logramos utilizar para el refuerzo de la base, como el hormigón, entre otros. Las dimensiones de los gaviones varió de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a la distancia del borde del agua, la altura, todo fue trabajado milimétricamente de acuerdo a capas por nuestro facilitador Abraham Carrero, el profesor que nos dio sus respectivas indicaciones, que poco a poco, de acuerdo al tiempo y de acuerdo al avance de nuestro proyecto, íbamos perfeccionando y mejorando en cada revisión. Inicialmente empezamos con la figura, empezamos con la maqueta en 3D, empezamos con el diseño, con el como tal parametrismo. De acuerdo a esto, después fuimos desarrollando qué tipo de materiales se pueden utilizar para las uniones. En mi caso se utilizaron uniones metálicas que se fueron graduando entre 25, 50, 75 grados, utilizando tornillos de 1 pulgada, utilizando refuerzos de hormigón en las bases, creando un proyecto ya muy complejo a la hora de que si se quiera desarrollar en la realidad pueda llegar a hacerlo, porque ha sido de acuerdo a avances. Este proyecto, gracias a nuestro facilitador el arquitecto Abraham Carrero, fue tomando rumbo desde un simple diseño abstracto que empezamos como lo que es el triángulo, basado en triángulo, cómo podíamos unir muchos triángulos o dimensiones de triángulos, creando una figura en total, una maqueta, y darle a una función y un significado. Fuimos por etapas, fuimos avanzando a través del diseño, cambiando las dimensiones de la madera, cambiando la longitud de la madera. Después de desarrollar las columnas, desarrollamos lo que era la placa, las vigas. Después desarrollamos el techo, la escalera al acceso
de mi caso el observatorio, que es un muelle, que trabaja también con muelle. Todo esto fue por etapas y ya al fin del proyecto se logró consolidar un diseño apto para los usuarios de disfrute de observatorio y muelle, teniendo esto una bahía y teniendo un parqueadero de barcos. Este proyecto nos deja a nosotros un gran desarrollo de estructura, ya que al inicio de la materia hemos trabajado con lo tradicional, con las uniones, con concreto, con todo, pero de acuerdo a la dificultad que nuestro facilitador nos pone, vamos a aprender a desarrollar con madera, vamos a aprender a las uniones, vamos a aprender a cómo reforzamos si en caso de esto estamos en un lugar sedimentario como por ejemplo es la bahía, que por ejemplo ahí tiene acceso al agua. Ya todo esto fuimos desarrollando una parte más profunda de lo que son las estructuras de madera. Esta etapa fue una etapa de verdad muy interesante, ya que claro, entramos a la materia como con un aprendizaje de metálico o más de lo que se llama tradicional, de concreto, de lo normalmente antes visto. Cuando nos pone el profesor, vamos a trabajar con madera, nos toca un desarrollo de empezar a investigar cómo es el uso de la madera, qué tipo de madera podemos utilizar y cuál tipo no, qué resistencia tiene una madera y cómo de repente puede variar si la madera es de roble o de teca, que por ejemplo son las que yo utilicé en mi proyecto. Son maderas resistentes que pueden desafiar lo que es la resistencia y cambiar ese estilo de estructura básico que ya tenemos como claro, de que siempre trabajamos o la metálica o la tradicional, que es concreto, hormigón, todo eso. Este desarrollo con madera nos deja a nosotros un gran aprendizaje de que la madera puede ser multifuncional y aparte es entre todos es de más fácil acceso, de acuerdo a que actualmente hemos utilizado la madera para casi todo, desde exteriores, interiores, desde hasta decoraciones internas, muchísimas cosas más que se puede hacer con la madera. Al fin de este proyecto de intensivo, pues queda claro de verdad que avanzamos mucho con nuestro sistema de aprendizaje a nivel de estructural, porque terminamos la materia y terminamos el intensivo con un súper claro ejemplo de que de verdad podemos hacer lo que queramos a nivel de utilizar la madera como estructura principal o como material principal, más que todo. Y pues no, bueno, respecto al profesor, nuestro profesor arquitecto Abraham Carrero, pues de verdad muy agradecido por la paciencia, por la dedicación, por el entendimiento que nos ha logrado hacer, o sea, nos ha orientado, por la orientación más que todo, porque de verdad el profesor con nosotros se portó muy bien y estuvo muy atento a que cada proyecto de nosotros fuera avanzando en el rumbo que debería. No desistió con nosotros, intentaba acoplarse a las ideas de nosotros, a mejorarlas, estuvo atento en cada avance. De repente, si de repente alguien, en mi caso, ubicaba una columna que después me iba a complicar o ubicaba una viga que a lo mejor no era lo suficiente resistente, todo eso el profesor fue avanzando con nosotros con el fin de terminar un proyecto que de verdad fuera desarrollado y fuera autorizado a la hora de una construcción. En el fin, pues de verdad muy agradecido con la materia, me voy con muchos aprendizajes, muchos conocimientos, claro, a seguir en la carrera, a seguir avanzando de acuerdo a las estructuras como tal. Y bueno, de verdad muchas gracias, profe, en este caso, que es el que estará viendo el video, o cualquier persona que logre tener acceso al video. De verdad muchas gracias en este caso por ser nuestro facilitador de la materia y listo. Gracias, feliz día.